Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 18. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. ¿Cómo actuaría en nuestros días el Señor Jesús si en vez de haber nacido en Judea, hubiese nacido ahora en nuestra generación en un país occidental y hoy fuese un joven de 30 años iniciando su ministerio público? La esencia de compartir a otros el Evangelio es la misma que usó Jesús, en cierto sentido. El mismo celo por Dios, el mismo amor por los perdidos, la misma pureza doctrinal de la congregación apostólica que inició Jesús y llegó así hasta nuestros días por un remanente que Dios mismo preservó, pero sin sus rancias costumbres y algunas tradiciones que con el pasar de los muchos años de la historia de la Iglesia, algunos pensaron que son obligatorios de conservar como leyes y normas para que una congregación sea cristianamente saludable. Debiéramos recordar que aún en su época Jesús fue considerado un revolucionario porque no se ajustaba en general a los patrones tradicionales y antiguos de los líderes de su época para impartir a otros la palabra de Dios. Ellos se habían aislado del mundo exterior y empantanado en tantas reglas y normas que hacían casi imposible que otros que no fueran de su congregación israelita llegasen a conocer del amor de Dios. Lo mismo podría estar pasando con la mayoría de nosotros hoy. Solo daré un ejemplo para ilustrarlo. Consideremos una iglesia X que se considera la elegida de Dios y que su feligresía llega a 20 millones más o menos. Comparándola con la población actual mundial de 6,000 millones, si no mal recuerdo, ¿a cuántos de esta iglesia les tocaría hablarles a otros para que lleguen, si no a convertirse, por lo menos a saber de Jesucristo y su amor por ellos? Por lo menos a 300, si cada uno de esos 20 millones se atreviera a hablar. Pero las estadísticas de esa iglesia nos dice que del total de todos ellos solo lo hacen un 10% cuando mucho. Entonces la cifra aumenta para los que quieren obedecer la voz divina en sus conciencias y les toca aproximadamente a unas 3,000 personas. La gran pregunta hoy es: ¿cómo lograr la meta en esta generación al paso que vamos, usando métodos buenos de otro tiempo, pero que nos llevarán muchos años para completar? La tarea parece imposible, humanamente hablando. Por eso, el propósito de este resumen es ver de una manera rápida y práctica los métodos que Jesús utilizó e incluye el cruzar barreras de índole étnico-cultural, político-social, financiera y religiosas. Muchos grupos a menudo se ven como superiores a otros, aún dentro de la misma iglesia. Esto es común y ha sido así en toda la historia. ¿Cómo cambiar estas perspectivas con la ayuda divina? Jesús y su encuentro con la mujer samaritana no fue un hecho aislado o por coincidencia. Dios ya tenía planeado ese encuentro tan difícil de aceptar en el contexto de la cultura judía. Dios no se detiene por el prejuicio y limitaciones que el ser humano tiene. Jesús hará su trabajo con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Cristo vio en ella una mujer de un pueblo despreciado a una futura misionera, pero primero necesitaba ser sanada de sus necesidades más apremiantes. Ella era espiritual a pesar de su vida tan desordenada. Se mantenía alerta para oír la voz de Dios y de veras que la escuchó. Eso es lo que ve Jesús, eso es lo que le interesa, el gran potencial que ve en nosotros y en aquellos que no saben de Él, pero que están en la búsqueda de la verdad. Si el Espíritu de Dios nos inquieta, tenemos que ir a estas personas y no darlas ya por perdidas por nuestro prejuicio. Lo menos que podemos lograr es que se nieguen a seguir a Jesús, pero ya nosotros habremos librado nuestra alma del peso de la responsabilidad delante de Dios. Finalmente ella fue una brillante misionera que trajo a Jesús a toda una ciudad y muchos creyeron abiertamente en Jesús como el Mesías. Un oficial extranjero romano es nuestro segundo caso a considerar. El centurión era obviamente un hombre de fe.
había oído hablar de Jesús. Sus palabras a Cristo lo demuestran sin lugar a dudas. Por medio de unos emisarios le mandó a decir con toda humildad: solamente di la palabra y mi criado sanará. Son un testimonio increíble de su fe en Jesús. Él vio en Cristo la gran esperanza de los necesitados, no importando que fueran de otra raza, porque comprendía que de alguna manera Dios se agrada de que tengamos compasión los unos con los otros, porque Jesús nos ama y no nos rechaza. Al resplandecer sobre él la luz verdadera, y aunque se hallaba lejos socialmente hablando, había discernido la gloria del Hijo de Dios. El centurión comprendía y respetaba la sensibilidad religiosa judía, así que pidió que Jesús ministrara desde la distancia. El criado finalmente fue sanado y la fe del centurión fue recompensada. Jesús señaló que el centurión era un prototipo del gran día en que personas de todas partes del mundo se unirán a los patriarcas judíos en el banquete mesiánico. Jesús finalmente declaró de él: ni aun en Israel he hallado tanta fe. Cuando el ser humano se rebela, aleja y desobedece a Dios a propósito, entra en el terreno de Satanás, el enemigo de Dios, automáticamente. No existe en la tierra un terreno neutral, porque esta tierra está en un conflicto bélico entre el bien y el mal desde que Adán y Eva pecaron, y el dominio que tenía Adán para administrar este planeta lo perdió y fue arrebatado por el enemigo de Dios y sus demonios. En casos muy dramáticos, los espíritus malos entran literalmente en posesión de la persona para hacer caer a otros en lo mismo y destruirlas al final cuando ya no les sirvan como sus instrumentos. La mayoría de nosotros huiría ante tales manifestaciones por sentirnos también amenazados. La única posibilidad de salvación es volver a Dios y pedir ayuda a través de Jesús, porque el enemigo no puede más retenerlos como suyos, porque Cristo pagó por ellos con su muerte en la cruz para darles nuevamente otra oportunidad de tener vida feliz con Dios. Para Jesús, las barreras más fuertes de romper no son las fronteras nacionales o religiosas que el hombre levanta, sino las que levanta en su propio mundo interior, en su mente y su corazón, rechazando a Dios, porque éstas ni Dios las puede romper, porque a nadie lo va a obligar a creerle ni a seguirle, ni a que acepte la salvación que ofrece gratuitamente. Es el hombre en su extrema necesidad cuando debe emprender el regreso a Dios y pedirle que tenga misericordia de él. Cuando esto se concreta, se abre el camino para que Dios obre con todo su poder para librarlo de los malos espíritus, a todo aquel que clama de corazón. Así sucedió con el hombre gadareno, y su gratitud fue tal que quería seguir a Jesús por doquiera que él fuera, pero el Señor, en su respuesta a él, nos dejó una lección para nosotros hoy. Si de veras estás agradecido por los favores inmerecidos recibidos de Dios, entonces ve y cuenta a los tuyos las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. El más grande misionero es aquel que empieza por su propia casa y familia. Esta es la base para que tenga éxito cuando vaya a ser enviado a la gente de tierras lejanas. En el caso de la madre fenicia, su humildad, su reconocimiento de que no hay mérito alguno en el ser humano, abrió las puertas para que Dios pudiera obrar y entrar en la vida de la persona y echar al enemigo para que no vuelva jamás. Esa es la única garantía mientras vivamos en esta tierra, y aplica para todos el mismo riesgo. No importa que en el pasado hayamos sido unos campeones para Dios, por eso debemos de buscarlo en cada momento de nuestras vidas. Los 10 leprosos conocían ya a Jesús. Los llamaron por su nombre y su título, rogándole su intervención. Los judíos no se relacionaban con los samaritanos, pero su enfermedad trascendía esas barreras. La tragedia que les era común había roto una división étnica. Su necesidad de limpieza, curación y salvación los había llevado a Jesús, quien es creador de todos. No hay más Dios. Al obedecer las indicaciones de Jesús, mostraron que creyeron en Él y en su poder para sanarlos. Sin embargo, solo el samaritano expresó aprecio por lo que Jesús había hecho antes de alejarse del lugar. Además, recordemos que la alabanza y la gratitud son tan necesarios para tener una vida espiritual saludable, y es una puerta de entrada para que otros que no lo conocen
al verdadero Dios, sepan cuánto bien hemos recibido de nuestro Creador. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces ambos se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aunque la obra pionera cristiana puede lograrse con misioneros extranjeros que tienen sensibilidad cultural y mucha simpatía por las personas a las que quieren alcanzar, la obra más efectiva la pueden realizar aquellos con el mismo trasfondo cultural que ellas. El clamor es sincero en las personas de todas partes del mundo por tener salvación, tener esperanza y obtener respuestas que solo se pueden encontrar en Jesús. La llegada de ellos señaló el comienzo de la evangelización mundial. Lo que vemos aquí son hombres ajenos al judaísmo que querían ver a Jesús. ¿Qué señal de que el mundo estaba listo para su muerte expiatoria? Estos griegos, que representan a las naciones, las tribus y los pueblos del mundo, eran atraídos hacia él. La cruz del Salvador atraería a personas de todas las regiones y de todos los tiempos posteriores. Los que han recibido grandes privilegios como los judíos tienen grandes ventajas en términos de verdades espirituales y teológicas, pero necesitan ser responsables y transmitirlas a otros. Necesitamos asegurarnos que vivimos estas verdades y necesitamos estar dispuestos a enseñarlas a quienes todavía no las conocen, aunque sea necesario cruzar barreras. Jesús hoy te invita para que vivas de veras en íntima relación con Él y que compartas a otros lo que sabes y vives. Es fácil cuando dejas que el Espíritu de Dios te hable y dirija. Hoy en día hay tantos recursos y herramientas de los que podemos echar mano, como un libro, una revista, un CD o un DVD, una carta o incluso usar las redes sociales que están tan de moda ahora. No para perdernos nosotros también en ellas, sino para salvar a otros que están inmersos y hundidos ahí. Puedes recomendar buenos videos y meditaciones en tu correo electrónico, en tu Facebook, en tu Twitter o Skype. Los métodos antiguos siguen siendo buenos, pero pueden ser más poderosos apoyados con la tecnología actual. Jesús quiere darte su bendición y la inteligencia para que, acompañado con Él, encuentres nuevas vías para cumplir su voluntad en tu vida. Al fin y al cabo, para eso fuimos creados, para ser instrumentos en sus preciosas manos divinas. Atrévete, es más fácil de lo que piensas. La mayor felicidad en esta tierra es cuando una persona que fue rescatada por tu servicio fiel se entrega a Dios y renace a una nueva vida en Dios. Ojalá que experimentes lo mismo que yo he experimentado. De veras, te lo deseo de todo corazón. Que el Señor te bendiga. Soy uno más que le seguirá. Soy un cristiano de corazón. Creo que Él me llamó y aquí estoy yo. Nadie me lo puede evitar. Creer que su palabra es la verdad.
un fiel testigo de Jesús mi Dios, y mi gozo será